sesión. Justo vamos a iniciar con nuestro tema número 4, evaluación de desempeño. ¿Ok? En esta evaluación de desempeño, en este proceso, nosotros vamos a explorar aspectos como, sobre todo, por qué es importante la evaluación de desempeño en las empresas, de qué manera nosotros, como parte del equipo de recursos humanos, vamos a estar gestionando y al mismo tiempo siendo vigilantes de que este proceso se incorpore y tenga resultados que al final sean pues información útil para la toma de decisiones y que nosotros con esta información podamos hacer cambios, podamos hacer planes de acción. ¿Ok? Muy bien, bienvenidos, soy la licenciada Milagros Almidón y siguiendo nuestro curso, nuestra ruta de aprendizaje, tenemos nuestro tema de evaluación de desempeño. Como saben, me gusta siempre que por ahí compartan cómo están llegando a clase. El día de hoy les he traído la escala de gatitos para que me cuenten cómo están llegando hoy a clase. Si están llegando felices, listos para aprender, molestos, cansados, tristes, sorprendidos. Pueden colocar en el chat mientras sus compañeros se van conectando a la sesión de hoy. Buenas tardes, ¿cómo están? Por ahí Nilda me dice que está llegando feliz. Yo también estoy feliz, estoy entusiasmada. Han visto hace poquito también, hemos tenido noticias, ¿no? Aquí en Perú, del tema de la elección del nuevo Papa. Por ahí veo que también Lucas está colocando feliz, listo para aprender. Antonio también listo para aprender. Buenísimo. Bueno, por ahí algunos también pueden estar cansados. La semana también ha pasado volando. Cansados y felices podemos estar también. Es válido. Muy bien. ¿Alguien más se anima a comentar cómo están llegando a clase? Bienvenidos a los que están llegando. Mientras van llegando todos, estamos comentando en la escala de gatitos cómo llegamos a clase. Iniciar luego nuestra sesión. ¿Ok? Vamos ingresando. Bienvenidos, bienvenidas. Justo estamos esperando que ingresen todos un minuto más e iniciamos nuestra sesión de hoy, que es evaluación de desempeño. Muy bien, creo que ya estamos todos. Por ahí justo me comentaban que están llegando felices, con ganas de aprender, por ahí cansados tal vez. Ya es jueves, casi viernes, casi fin de semana. ¿Ok? Muy bien, como saben, a mí me gusta siempre que toda clase también haga hincapié de la clase pasada, ¿no? Recordemos un poquito de la clase pasada del día martes, si no me equivoco, donde revisamos uno de los procesos centrales del mundo de recursos humanos, ¿no? Ustedes recordarán, vimos el tema de formación y desarrollo. Nos dimos cuenta que existían diferencias muy notables entre formación y desarrollo. No sé si alguno por ahí recuerda, justo comentábamos que el proceso de formación tiene un enfoque más a corto plazo. Se centra en habilidades muy específicas para el puesto actual, ¿no? Habilidades que nosotros queremos que los trabajadores tengan, se actualicen, incorporen en su práctica, en su día a día, en el trabajo, ¿no? En cambio, cuando hablábamos de desarrollo, hablábamos de un enfoque mucho más a largo plazo, que tenía la intención de identificar el potencial
para prepararlo para roles futuros. ¿Ok? Ambos procesos justamente estaban muy estrechamente ligados con recursos humanos. De hecho, estos procesos son impulsados por nuestra área, por el área de recursos humanos, de gestión del talento, y sobre todo buscan que el empleado esté en el centro de toda la experiencia, que tenga una experiencia personalizada. Recordarán de que hablamos experiencia del empleado, ¿no? Una experiencia que también sea única, que tenga continuidad, que también sea medible para que pueda activarse, pues, todos los cambios y también todas las mejoras en el momento en que encuentren algún aspecto mejorable. ¿Ok? Eso es un poquito que vimos en el caso de formación y desarrollo. Nos dimos cuenta que su importancia pues era vital, la importancia tanto para la empresa como para el empleado, ¿no? Cómo incrementaba la productividad y el desempeño, cómo también mejoraba el clima laboral, cómo también reducía la rotación, aumentaba el compromiso. Qué importante es que nos tengamos empleados comprometidos, motivados, que se sientan valorados, que realmente sientan que están teniendo un impacto real en su trabajo. ¿Ok? ¿Qué más? Proporcionaba pues crecimiento personal a los empleados, sentían que estaban en una empresa que les brindaba un crecimiento, les brindaba la oportunidad de que ellos puedan en algún momento tener ciertas capacitaciones o incluso puedan prepararse para roles estratégicos en el futuro. Aumentaba la satisfacción laboral y también el compromiso. ¿Ok? Muy bien, eso es en el caso de la importancia que vimos. Y luego, recordarán un poquito, los que estuvimos en la clase pasada, que vimos este ciclo, ¿no? Recuerdan este gráfico que era un ciclo que justamente colocaba 5 etapas. La primera etapa era la detección o la identificación de necesidades específicas para una capacitación de formación o desarrollo. Luego de que nosotros identificamos la necesidad, pasábamos a la segunda etapa, que era planificación. Recordarán que justamente en un momento que algunos sentíamos era el más complejo al momento de diseñar y gestionar un proceso de formación y desarrollo, ¿no? Donde nosotros colocábamos toda la información necesaria para que esa formación, esa capacitación pueda ser exitosa. Una vez que teníamos todo nuestro plan, pasábamos a la tercera etapa, que era pues la ejecución, donde nosotros teníamos que en tiempo real ejecutar ese plan, ¿no? Y como muchos también decíamos, era complejo porque hay tantos imprevistos en la vida real, tantos cambios que no puedes prever al momento de planificar, que tienes que adaptar, te tienes que improvisar. Y finalmente, ya luego de estas etapas, que son muy centralizadas en la capacitación, en la ejecución, ya venía la evaluación y la gestión. Estas dos etapas están muy relacionadas porque una alimenta a la otra. La evaluación, pues, va a ser justamente el momento en que vamos a validar si nuestra capacitación ha sido exitosa, ha tenido impacto y ha logrado solucionar esa necesidad que habíamos identificado, ha logrado cerrar esa brecha que habíamos identificado. Una vez que nosotros ya medimos, ya nos dimos cuenta de que sí ha tenido un impacto, pues todos los resultados los gestionamos y lo podemos incorporar como una buena práctica para futuras formaciones, si es que ha sido una capacitación muy exitosa. Si en todo caso vimos que no ha funcionado, que ha sido más bien una capacitación que no ha tenido un impacto real, pues las oportunidades de mejora que hemos identificado las vamos a gestionar para no cometerlas o para tener cuidado en una siguiente capacitación. ¿Ok? Entonces eso era el ciclo de formación y desarrollo. Vimos también, ustedes por ahí deben recordar, sobre las herramientas prácticas para diseñar programas, que estas herramientas sean tipo los focus group, las entrevistas, incluso por ahí algunas encuestas de satisfacción y
un instrumento que a la vez es un proceso muy importante en todo el mundo de recursos humanos, que es la evaluación de desempeño. Y justamente el día de hoy vamos a analizar, vamos a entender de qué trata la evaluación de desempeño. ¿Por qué es necesario que existan en las empresas? ¿Por qué necesitamos que este proceso sea un proceso transparente, un proceso que sea impartido de manera responsable y que al mismo tiempo los empleados mismos sean los vigilantes en que se cumplan, en que se realicen evaluaciones de desempeño? ¿Ok? Pero antes de empezar con los conceptos, me gustaría que ustedes me cuenten desde su punto de vista, desde su experiencia en la vida profesional e incluso ya desde su experiencia personal, ¿no? ¿Por qué creen que las empresas evalúan el desempeño de sus empleados? ¿Por qué es necesario que estas empresas, por qué lo hacen? ¿Para qué? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué piensan ustedes? Hay empresas que están evaluando constantemente, están vigilando que el desempeño de sus empleados sea óptimo. ¿Por qué puede ser? ¿Para qué? ¿Qué piensan? ¿Es necesario las evaluaciones de desempeño en las empresas? A ver, vamos a ver qué nos dicen para acá. A ver, por acá me dicen en el chat. Para renovarles el contrato o ascender de puesto. Muy bien, Anaí. Antonio, para saber si están actualizados. Por acá Liz nos dice, porque así se dan cuenta de cómo está siguiendo sus objetivos o no. Ok. Lucas nos dice, la evaluación de desempeño lo realizan las empresas con el fin de analizar y medir el rendimiento de los colaboradores basándose en metas de la organización. Ok, muy bien sustentado todos. De hecho, ha mencionado aspectos que totalmente involucran, ¿no? El objetivo y el propósito de una evaluación de desempeño en muchas de las empresas. Las empresas, sobre todo, tratan de que sus empleados sean competentes. Y al momento que contratan a un talento, pues ellos están apostando que este talento, esta persona es realmente competente, realmente tiene un impacto, pues, muy tangible, ¿no? En la empresa y está teniendo resultados óptimos. Pero también a lo largo del tiempo, esta persona puede cambiar, el contexto de su puesto puede cambiar y por lo tanto necesitan validar si sigue estando actualizado, si sigue siendo competente en sus funciones o más bien está teniendo algunas oportunidades de mejora que necesita reforzar, que necesita cambiar, ¿no? Entonces, las evaluaciones de desempeño bien ejecutadas tienen y deben tener el propósito de identificar las fortalezas y las oportunidades de mejora. Permite entender qué aspectos los empleados están dominando y cuáles necesitan apoyo. Y así alimentan, ayudan a que el área de recursos humanos pueda proporcionar planes de desarrollo personalizados, capacitaciones personalizadas, en caso se tenga que hacer alguna búsqueda interna de proceso de reclutamiento interno, puedan tener información cuantitativa o cualitativa tangible que pueda ser
un justificante, pueda ser de apoyo para que se tomen decisiones de ascenso o de movimiento o de selección, ¿no? Entonces, qué importante es tener esta información, esta data, para que en caso sucedan alguno de estos procesos o estos contextos que les comentaba, pues se pueda realizar de manera exitosa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya si nos vamos al modo más conceptual, al modo más teórico, podemos decir que la evaluación de desempeño es este proceso sistemático, organizado, estructurado, que permite medir cuantitativamente o cualitativamente el rendimiento de los empleados, su competencia en el puesto, si se están ajustando. El puesto puede ser el mismo, ¿no? A lo largo de los años, pero las funciones, las competencias, tanto en habilidades técnicas como blandas, pueden ir cambiando debido al mismo contexto del mercado, contexto del mundo, ¿no? Por ejemplo, hace unos años, cuando tuvimos la pandemia, ¿cuántos de nosotros que quizás estábamos trabajando nunca habíamos utilizado Zoom o Meet, ¿no? Muy pocos tenían tanta familiaridad o conocimiento con el Zoom. Entonces, esta competencia del manejo de herramientas de conectividad, de videollamada, pues se tuvo que reforzar de manera acelerada para que al momento en que tenías que trabajar mediante estas videollamadas, pues puedas hacerlo de manera fluida y efectiva, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no imaginábamos que íbamos a tener que capacitarnos en este tipo de herramienta y que al final se iba a volver parte del día a día de muchos de nosotros, ¿no? Cómo son los cambios. Entonces, justamente las evaluaciones de desempeño permiten identificar si sigues siendo competente, si necesitas actualizarte, si necesitas reforzar algún aspecto nuevo que tu puesto está exigiendo que lo tengas. ¿Qué más? Permite validar si estás teniendo un rendimiento también adecuado, óptimo, en función a las metas de la empresa, a los objetivos, al propósito de la empresa, a sus competencias y también los valores de la empresa. ¿Ok? Y bueno, justamente de esa manera puede alinear el desempeño de los individuos con también los objetivos de la empresa. Sobre todo, así podríamos definir qué es este proceso de evaluación de desempeño. Si ya vamos por el lado de la importancia, nosotros tenemos que encontrar un sentido estratégico en evaluar las competencias de los empleados, ¿no? El sentido estratégico puede ser identificar sus fortalezas y sus áreas de mejora, la toma de decisiones sobre promoción, lo que les decía, ¿no? Si tenemos que hacer algún ascenso y nosotros tenemos información ya tangible de la evaluación de desempeño, va a ser mucho más rápido y más fácil porque nos vamos a basar en información que sabemos es real, que se ha medido, que ha tenido todo un proceso y que obviamente nos refuerza de que esa persona va a poder asumir una posición de seniority. ¿Qué más? La toma de decisiones sobre promociones, bueno, se mencionaba, la mejora continua y alineación con los objetivos de la empresa. Totalmente, ¿no? Como la evaluación de desempeño también nos ayuda a visibilizar si estamos realmente, si los trabajadores realmente están trabajando en función a las metas y a los objetivos que la empresa está estableciendo. Justo yo me acuerdo, 12 años trabajaba en una empresa del mundo retail y ellos tenían su evaluación de desempeño 2 veces al año. En un primer momento, si no me equivoco, justo convocaban a las personas a que coloquen sus objetivos en relación a su puesto de manera profesional y cómo pensaban alcanzarlos a través de todo ese año. Y luego, cuando ya estaba cerca de fin de año, pues se hacía la evaluación de desempeño y se validaba si esos objetivos que tú misma habías puesto, ¿no? Al inicio del año se habían alcanzado en función a tu evaluación de desempeño, en función a todos tus resultados, ¿no? Entonces, con eso tú también tenías una mirada más crítica y que también había sido
pues unas metas que tú habías puesto, conociendo tu seniority, conociendo también tus funciones, el contexto de cómo te desarrollas en el trabajo, ¿no? Entonces, un poquito de cómo pueden tomarlo algunas empresas. No hay una receta única para evaluar el desempeño. Siempre, como siempre les he dicho, va a depender del contexto de la empresa también, incluso el presupuesto que te puedan asignar. Hay empresas que utilizan software, empresas que utilizan, no realiza la evaluación de desempeño en la área de recursos humanos, sino contratan a una consultora o una empresa especial para que no tomen o que no haya alguna suspicacia o que haya quizá por ahí algún criterio subjetivo al momento de la evaluación, ¿no? Entonces, con alguien que evalúa de manera externa, pueden asegurar ese aspecto. Muy bien, eso es un poquito sobre la evaluación de desempeño ya a nivel conceptual. Y justo he traído por acá la línea del tiempo de la evaluación de desempeño. Un poquito sobre recursos humanos o psicología del trabajo o todo el tema organizacional, pues es a partir de los años 1900 que empieza a tomar muchísima fuerza. De hecho, mucho antes de eso, pues sí había trabajo, obviamente, pero el trabajo era muy cansado y no existían derechos, ¿no? Entonces, a partir de este milenio, en 1900, se empiezan a impulsar cambios y sobre todo que existan algunos procesos que aseguren que la experiencia del empleado sea buena, sea satisfactoria y sea relevante. Y muchos empleados pues lo ven como relevante e incluso hasta como un beneficio que exista la evaluación de desempeño, porque para ellos es vital tener información que justifique que en algún momento ellos van a crecer y van a pedir alguna revisión salarial o algún cambio, ¿no? Eso es un poquito sobre la historia de evaluación de desempeño. Ya en 1995 se tienen ya incluso más fuentes y es a partir de los 2000 que ya se volvió un proceso pues muy importante en todo el mundo de recursos humanos y que todo el mundo se preocupa. De hecho, hay muchas personas que trabajan en todo lo que es el diseño y la creación de la evaluación de desempeño. ¿Ok? Muy bien. No sé si hasta acá alguno tiene alguna duda, pregunta, consulta. ¿Todo ok? Muy bien. Entonces, bienvenidos a los que se están conectando. Estamos viendo todo sobre la evaluación de desempeño, que es otro de los procesos centrales en el mundo de recursos humanos. Ya vimos un poquito la historia. Ya nos toca ver cómo se relaciona con otros procesos de recursos humanos, de gestión del talento. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar que la evaluación de desempeño está estrechamente vinculada con formación y desarrollo. De hecho, cuando introducía un poquito este proceso y la clase de hoy, les hablaba de cómo al momento de capacitar, al momento de desarrollar a los empleados, necesitamos identificar sus necesidades de oportunidades de mejora, ¿no? De qué necesitan para actualizarse, para tener mejores competencias laborales, etcétera, etcétera. Y uno de esos procesos que nos ayudaba a identificar, ¿no? Procesos / herramienta, era justamente la evaluación de desempeño, ¿ok? Los resultados de las evaluaciones nos ayudan a diseñar programas de capacitación que van mejorando pues las habilidades específicas de los empleados. Eso es en cuanto a este aspecto que es justamente formación y desarrollo. Si ya hablamos de planificación de carrera y sucesión, pues estamos hablando cómo nosotros identificamos empleados clave para sucesión en roles estratégicos, asegurando continuidad
en el liderazgo. ¿Ok? Eso sobre todo en el caso de planificación de carrera y sucesión. Ya cuando hablamos del último que tiene que ver con clima, que muchas veces dicen, no, no es importante. No, de hecho, siento yo que clima empresarial, organizacional, etcétera, es uno de los aspectos más importantes para que una empresa funcione. Entonces, si nosotros enviamos o evaluamos los recursos humanos, ¿no? En el caso de todo lo que es como proceso central, pues podríamos decir que evaluación de desempeño es uno de los pilares, ¿no? Y justamente nosotros también en el caso de clima organizacional podemos encontrar que es, ¿no? Ese pilar que marca toda la cultura, toda la vivencia, toda la interacción de los empleados. Entonces, si tenemos un proceso bien desarrollado de evaluación de desempeño, pues vamos a garantizar que ese clima también sea transparente, que tengamos una evaluación justa y que fortalezcamos la confianza y el compromiso de los empleados. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por acá les traigo las etapas del proceso de evaluación de desempeño. Y como yo les decía, ¿no? Siempre este proceso va a ser muy contextual, va a depender mucho de cómo sea tu empresa, de cómo tú gestionas, de cuánto presupuesto tienes, si deseas que sea solamente una evaluación de jefes a subordinados, de subordinados a jefes, si deseas que sea una evaluación 360, donde los subordinados se autoevalúan, ellos evalúan a sus compañeros y al mismo tiempo evalúan a sus jefes y sus jefes los evalúan, ¿no? Entonces se dan cuenta, viene por varios frentes esa evaluación y por lo tanto los resultados que tú tengas de evaluación de desempeño por cada empleado va a tener una amplia información que vas a poder cotejar y tomar pues información mucho más objetiva y no tan subjetiva si solamente viene de una fuente. ¿Ok? Ese es uno de los procesos de evaluación de desempeño, es uno de los tipos, se denomina evaluación de desempeño 360. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué pasa si por ahí tú eres asistente de recursos humanos y te dicen, pues ayúdame a diseñar la evaluación de desempeño de la empresa de este año, ¿no? Entonces tú para ello tienes que planificar. Vas a preguntar a quién te ha mandado pues esta tarea, esta responsabilidad, a cuántas personas se van a evaluar. Se van a evaluar solamente a los que son posiciones ejecutivas, posiciones operativas, posiciones técnicas. Se va a evaluar a toda la empresa con todas las con todos sus puestos, se va a evaluar de manera virtual, de manera presencial, se van a hacer más bien evaluaciones tipo entrevista, evaluaciones tipo encuesta, evaluaciones 360, donde viene la información de todos los canales, ¿no? Entonces, en ese momento es donde tú coordinas cómo va a ser tu evaluación de desempeño que tú vas a dar. Una vez que ya tienes toda la información posible, te toca hacer consciente a tu equipo sobre los objetivos de esta evaluación. Esta evaluación tiene el objetivo de identificar posibles talentos, quizá posible potencial, identificar los mejores trabajadores. O quizá esta evaluación de desempeño tiene el propósito de identificar a aquellos trabajadores que no están teniendo un buen rendimiento, que más bien tenemos que ayudarlos a que alcancen su potencial, a que logren adaptarse mejor a su puesto. ¿Ok? Una vez que ya tenemos esto, pues nos toca la ejecución, según cómo lo hemos planificado y el momento o los momentos que hemos planificado para esta evaluación de desempeño. Una vez que ya tenemos, ¿no?, la evaluación de desempeño aplicada, nos va a tocar recolectar estos resultados y al mismo tiempo analizarlo. ¿Cómo lo analizamos? Va a depender si tú hiciste encuestas, si tú hiciste cuestionarios, ¿no? Si tú en tu misma decisión quieres hacer
un análisis cuantitativos mediante archivos, mediante programas, discúlpenme, tipo Excel, tipo Power BI, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien, entonces eso es un poquito acerca de cómo nosotros hacemos, gestionamos e impulsamos la evaluación de desempeño como proceso estructural y sistemático. Pero también recuerden que la evaluación de desempeño no solamente es este momento que recursos humanos lo imparte, sino que también siempre los empleados tienen jefes, tienen líderes, tienen responsables que día a día están trabajando con ellos y por lo tanto saben cómo están siendo competentes o no, si están llegando a sus objetivos, a las metas planificadas en su puesto o bajo su responsabilidad, y siempre va a haber una interacción tanto entre el empleado como este jefe, ¿no? Siempre el jefe va a decir, muy bien, estás haciendo bien, muchas gracias, has tenido una presentación muy buena, he visto que este mes has logrado los objetivos de las ventas o de la gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay como una evaluación un poquito más informal que muchos líderes pues están haciendo, están atentos, están tomando en cuenta y que también al momento de esta evaluación de desempeño ya formal, impulsada desde gestión humana, pues tienen esa información y la visibilizan y la llevan, ¿no? Entonces, también van a encontrar este tipo de evaluación que se da de una manera más cotidiana en el mismo día a día de la ejecución de los puestos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, por acá les muestro las etapas que ya les había explicado, que justamente tiene que ver con lo que les decía sobre la planificación, los objetivos, las métricas que nosotros vamos a utilizar para nuestra evaluación de desempeño. Pues ahí, por ejemplo, están las métricas o los objetivos SMART, que recuerdan, lo hemos visto, que eran justamente cómo nosotros planificamos y posicionamos nuestra evaluación de desempeño. ¿Ok? Si por ahí se han olvidado un poquito de los objetivos SMART, son estos objetivos que son específicos, que se plantean de manera detallada y correcta, medibles, se miden con facilidad, alcanzables, no, los objetivos que no son realistas, que no están tomando en cuenta el contexto organizacional, pues obviamente pueden llevar al fracaso inmediato. Son relevantes porque están dentro de la relevancia de la empresa y están en un marco de tiempo apropiado. ¿Ok? Por eso decimos que son objetivos SMART y tomamos en cuenta esto al momento de la planificación, ¿no? Nosotros vamos a plantearnos objetivos de la evaluación de desempeño que son SMART, ¿ok? Inteligentes, ¿no? La palabra SMART en inglés es inteligente y son las siglas justamente de específico, medible, alcanzable, realizable y en el tiempo. Y bueno, ya al momento de la ejecución, lo que les decía, nosotros ponemos, aplicamos a la vida real todo lo que hemos planificado, como la recolección de datos, si es que hemos colocado que vamos a tener una recolección de datos mediante observación directa. Los supervisores van a ir a las sedes y van a tomar nota de cómo hace trabajo el subordinado, o vamos a hacer autoevaluaciones. Los mismos empleados se van a colocar una nota según métricas de su propia evaluación, o vamos a hacer encuestas a los supervisores, a los mismos compañeros de los empleados, y con eso tomar en cuenta los resultados para el análisis posterior, ¿no? Entonces, allí ejecutamos todo lo que nosotros hemos planteado en función a estos objetivos que les decía, ¿ok? Muy bien, por acá les he traído este videíto que justamente nos muestra cómo podemos realizar la evaluación de desempeño y cómo acá de manera un poco cómica, no sé si han visto esta película, hacen o simulan esta evaluación de desempeño, ¿ok? Ustedes me dicen qué tipo puede ser, si es autoevaluación, si es una encuesta o si es una observación directa, ¿ok? Lo voy a poner
Un ratito, déjenme que estoy colocando el enlace. Sí, espérense que estoy justo buscando nuestro momento ideal. Ya está. Ahora sí, vamos a compartir. Y ahora sí, colocamos video final, evaluación de desempeño. Y ya estamos. ¿Ok? Listo, entonces ponemos clic. Ahí, ¿vio? La puerta, la dejó abierta. Y dejarla abierta es el peor error para un empleado porque... ¿Deja entrar el aire? ¡Deja entrar a los niños! Señor Wallace. No hay nada más tóxico o dañino que un mortal niño. Te aniquilaría al tocarlo. Una puerta abierta dejaría entrar a un niño a la planta y a nuestro mundo. No entraré a la habitación. ¡No me pegarán! ¡Claro que lo harás para traernos esto! La ciudad necesita que traigan esos gritos de niño. De esos gritos la energía se produce. Claro que hay un riesgo y por eso quiero que sean los mejores. Quiero asustadores de confianza, tenaces, rudos, intimidantes. Asustadores que... Muy bien, hasta ahí nada más. No sé si alguno se anima a comentarme qué tipo de evaluación de desempeño estaban haciendo estos empleados, ¿no? Es una película animada, pero justo es de una empresa, de hecho, ¿no? Con todos sus procesos y con todo el tema de incluso evaluación de desempeño o el momento de reclutar y seleccionar, ¿no? Acá estaban haciendo una evaluación de desempeño a los que iban, o a los que ya eran más novatos, a los que estaban ingresando a la compañía, para validar si conocían los mecanismos, ¿no?, de seguridad de la empresa y al mismo tiempo los mecanismos de trabajo que ellos tenían, ¿no?, como empleados de esta compañía de electricidad para monstruos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, habían evaluadores tomando nota que estaban viendo en una situación controlada cómo era el desempeño de estos trabajadores, ¿no? Y por ahí incluso le estaban brindando feedback y bien este gerente general e incluso les grita y les llama la atención porque no estaban haciendo bien sus funciones, ¿no? Incluso se ponían en peligro ellos y a la compañía y a su mundo. Entonces, acá vemos cómo se puede aplicar este tipo de evaluación de desempeño mediante observación directa. Y también incluso se ven algunas herramientas de evaluación como las escalas de calificación o listas de verificación y feedback, ¿no? También nosotros vamos a ver que existen métodos más cuantitativos que son los denominados KPIs o indicadores de desempeño, que muchas veces son esos indicadores los que miden si tú estás llegando a tus competencias, a tus objetivos, ¿no?, establecidos en tu puesto de trabajo, ¿ok? Son distintos y siempre van a estar relacionados a tu rol dentro de la empresa, ¿ok? Y bueno, un poquito acerca de qué son los KPIs. Por acá les he traído esta definición más clásica, justamente que denomina a los KPIs como métricas para medir de manera muy objetiva el rendimiento de un empleado en relación con los objetivos de la empresa. ¿Ok? Los KPIs son SMART. Otra vez viene nuestra palabrita SMART. Específicos, medibles, alcanzables, relevantes y basados en un tiempo definido. ¿Ok? Los KPIs, ¿por qué son importantes? Porque son justamente herramientas más cuantitativas. Tú muchas veces vas a tener que sustentar decisiones, sustentar cambios, justificar distintos procesos a base de información tangible, a base de información cuantitativa, numérica, ¿no?
Y estos KPIs, al ser más objetivos, nos ayudan a eliminar subjetividades, proporcionando datos más confiables, más cuantificables. Y también son KPIs que han sido diseñados bajo los objetivos estratégicos de tu empresa, garantizando que el desempeño individual contribuya al logro de las metas de la empresa. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, los KPIs nos ayudan a detectar las fortalezas, los aspectos a mejorar y también nos ayudan a tener un monitoreo, un seguimiento continuo. De esa manera permitimos, ¿no?, que los empleados puedan tener una evaluación que sea a largo plazo, ¿no? Tú primero tuviste un desempeño con estos KPIs quizá un poco bajito, pero luego en la siguiente medición, al siguiente mes, en la revisión de tus KPIs, vemos que has tenido un crecimiento. Entonces, tu desempeño está creciendo, te estás adaptando bien y por lo tanto, pues tienes posibilidades para tener éxito en la empresa. ¿Ok? Eso es un poquito acerca de qué son los KPIs. Acá también tengo el videíto que también lo explica de manera muy amena. ¿Ok? Ya está. Mientras va, yo dejo de compartir. Listo. A ver. Y ahora comparto acá. Ya está. Hoy en Brain Logistic, ¿qué son los KPIs? La mayoría de las organizaciones buscan mejorar todos los días las actividades que realizan. Sin embargo, para poder mejorar todas estas, sus actividades deben ser medidas. Por ejemplo, si una empresa desea mejorar en la entrega de pedidos al cliente diarios, debe llevar un registro que indique cuántos pedidos fueron entregados a los clientes y cuántos no se entregaron. Esta información debe ser plasmada de manera gráfica, a fin de que podamos hacer comprensible a la organización en general un conjunto de datos generados durante la operación de nuestras actividades. Los KPIs o indicadores clave de desempeño nos ayudan a realizar este objetivo, ya que son un valor medible que nos ayuda a demostrar la eficiencia con la que la empresa o la organización en la que estamos está alcanzando los objetivos que tenemos establecidos. Estos KPIs se dividen en alto nivel, que se concentran en el rendimiento general de la empresa, y los de bajo nivel, que se centran en procesos de departamentos como marketing, recursos humanos y otros. Así que esto es lo que son los KPIs. Suscríbete y comenta. Muy bien. Buenísimo, ¿no? Hemos visto justamente cómo son definidos los KPIs, cómo son válidos no solamente en el área de recursos humanos, sino también está presente en varios departamentos en una empresa, ¿no? Y qué importante es tener esta información para la gestión del día a día, la gestión del empleado y al mismo tiempo la gestión del desempeño. ¿Ok? Muy bien. No sé si alguno alguna vez ha tenido que trabajar bajo KPIs o bajo cumplimiento de indicadores específicos. Por ejemplo, en recursos humanos tenemos varios KPIs que son bien solicitados y que nos miden muchísimo sobre cómo estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, tenemos, si vamos a recursos humanos, la tasa o el tiempo promedio de cobertura de vacantes. Si hablamos de reclutamiento y selección, ese tiempo promedio, pues siempre tiene que ser menor a la meta, porque de esa manera nosotros estamos logrando, pues, ¿no?, ser rápidos, eficaces al momento de contratar, al momento de reclutar. Otro KPI que es bastante común en recursos humanos es el tiempo o la tasa de participación en programas de formación. ¿Cuántas personas, cuántos asistentes estás teniendo en las distintas capacitaciones que tú estás impartiendo, que tú estás impulsando esos recursos humanos? Incluso también tasa de personal
que ha aprobado la capacitación, porque usualmente estas capacitaciones tienen evaluaciones. Entonces, si tú tienes un amplio grupo de personas que ha aprobado, pues obviamente quiere decir que ha tenido un impacto significativo en el aprendizaje, en la incorporación de esta conducta, esta capacitación que tú has impulsado para que se desarrolle, ¿no? También tasa de retención de empleados. ¿Cómo es tu rotación? ¿Estás teniendo mucha gente que se va de tu empresa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se va? ¿No? A partir de eso tú también puedes encontrar oportunidades de mejora. Eso es en el caso de recursos humanos. Pero como ven, acá tenemos varios e incluso por área, ¿no? Ventas y comercial, porcentaje de cumplimiento de objetivo de ventas, atención al cliente, tiempo promedio de resolución de problemas. Por ejemplo, cuando a veces nos llaman o nosotros llamamos a alguna empresa, a su área de atención al cliente, muchas veces estos chicos, estas personas que nos atienden, tratan de resolver el problema de la manera más rápida, porque su tiempo promedio suele ser bajito, ¿no? Entonces, si es que ellos se pasan del tiempo que tienen como objetivo, como indicador, pues les puede llegar, ¿no? Que su desempeño no está siendo tan óptimo. Por eso siempre están así, tan a la volada, a veces un poco. Y bueno, pues acá producción de operaciones, tiempo de entrega promedio, ¿no? ¿Cuánto tiempo promedio se están demorando para la entrega del producto? Eso también es muy importante, sobre todo para esta área de producción y operaciones. ¿Ok? Muy bien. Todos estos KPIs, si se han dado cuenta, en cada una de sus áreas, de sus departamentos, son relacionados, ¿no? Son específicos. Para que un KPI sea útil en una evaluación de desempeño, necesita cumplir el principio de que sea específico, que se relacione, ¿no? Directamente con las responsabilidades del puesto, que tenga y sea acompañado de una medición objetiva, que se pueda medir de manera fácil, que sea fácilmente verificable y cuantificable, que tenga relevancia, que contribuya al cumplimiento de objetivos de la empresa, del departamento, del área, y que también tenga un cierto periodo. Por ejemplo, este tiempo promedio de coberturas puede tener un periodo de manera o una medición mensual, ¿no? Al mes, ¿cuánto te estás demorando en cerrar los procesos de reclutamiento y selección? ¿Ok? Entonces, un poquito sobre qué requisitos tiene que tener este KPI, pues específico, medición objetiva, relevante y periódico. ¿Ok? Justamente, como sabemos, está muy ajustado a estos objetivos SMART. Específico, alcanzable, relevante, medible y en el tiempo. ¿Ok? Muy bien. No sé si hasta acá tenemos alguna duda sobre los KPIs. ¿Todo bien? Sé que puede ser un poquito denso, pero es parte de todo lo que es reclutamiento, selección, capacitación, desarrollo. De hecho, la evaluación de desempeño es insumo para todos estos procesos y es base, ¿no? Es conocimiento que tenemos que tener como gestores de recursos humanos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por aquí igual les he traído sobre cómo analizamos y qué cosas son los datos cualitativos y cuantitativos. Cuando hablamos de datos cuantitativos, estamos hablando de estos datos numéricos como porcentajes, tasas de retención, comparaciones anuales. Cuando hablamos de datos cualitativos, más bien, estamos hablando de los análisis de respuestas a encuestas, entrevistas, focus group, que sobre todo quiere identificar patrones, emociones y temas que son más recurrentes. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por ahí hay algunas empresas que incluso comparan sus resultados de cómo está su desempeño con los resultados de otras empresas o con el cumplimiento de los objetivos de otras empresas.
¿ok? Por ejemplo, esta empresa retail, ha visto que en este trimestre ha tenido pues un resultado de muchas ventas, millones de ventas. Pero luego visualiza en la memoria o en los resultados que comparte su competencia directa y vea que ha tenido, no sé, 2 millones más de ventas, ¿no? Entonces dice, ¿qué está pasando? Porque ellos han tenido mejores resultados que los míos, ¿no? Mis resultados son buenos, pero ellos han tenido incluso mejores. Entonces, por ahí van a explorar y pueden, pues, tomar acción creyendo quizá por ahí que está en el tema de su desempeño de sus trabajadores, ¿no? Muy bien. Y bueno, justo cuando veíamos el video, estábamos en esta escena de este jefe que estaba viendo la evaluación de desempeño de estos trabajadores y viene e incluso les alza la voz y les dice, no están haciéndolo bien, han dejado la puerta abierta, ¿no? Y empieza a decirles por qué queda mal y todo lo demás, pero lo dice muy exaltado, ¿no? Esto tiene que ver con el feedback. Muchas veces tenemos empresas que devuelven el resultado, pero no tienen empatía, ¿no? En lugar de reconocer al empleado por sus fortalezas, solamente lo critican y solamente le mencionan o le señalan sus debilidades, ¿no? Esto pues no está bien al momento de la evaluación de desempeño, más bien se debería tener una cultura de feedback positivo, una cultura donde la devolución de estos resultados sea un momento donde el empleado pueda sentirse reconocido y al mismo tiempo sea consciente de que todavía tiene algunas brechas que necesita cerrar y que la empresa le va a ayudar a cerrar esas brechas, ¿ok? Entonces, acá ya viene el tema de el feedback o la retroalimentación en el desempeño, ¿ok? Este feedback, este proceso, este momento de evolución de resultados es uno de los pilares, pues también más importantes en la gestión de desempeño, en la evaluación de desempeño. Facilita el desarrollo continuo de los empleados porque les proporciona información tangible, información real sobre cuáles son esas fortalezas que tienen, cuáles son esas áreas de mejora. También se integra de manera muy correcta a la comunicación efectiva que puede tener este líder, esta persona que está devolviendo los resultados y motiva a que el trabajador se comprometa y se alinee con los objetivos de la empresa. ¿Ok? Existen distintos tipos de feedback o retroalimentación y va a depender mucho de nuestro contexto en la empresa, de cómo lo gestionamos, cómo lo impulsamos. Justo por aquí he traído nuestros tipos de retroalimentación. Y si se dan cuenta, por acá está el feedback formal, que es este feedback mucho más periódico, que se brinda en un espacio en el marco de una evaluación de desempeño bien diseñada, impulsada por gestión del talento o recursos humanos, a comparación del feedback informal, que usualmente es en el día a día, que te puede brindar tu jefe, tu compañero o incluso tu subordinado. El feedback positivo, que tiene que ver más bien con solamente este reconocimiento de las cosas buenas, de las fortalezas que tienes, a comparación quizá de un feedback constructivo, que toma en cuenta tanto las fortalezas positivas como aquellas oportunidades de mejora. ¿Ok? Y luego tenemos también este feedback orientado al futuro, que tiene que ver más bien con ese potencial que te encuentran y cómo tú también te estás orientando a este futuro o cómo te desean que te orientes al futuro en relación a los objetivos de la empresa. Y por acá está el feedback de ánimo, que tiene que ver más bien con ese tema más de percepción, de ánimo, de cómo tú te estás sintiendo también en el puesto, en la empresa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si ya vamos al lado más teórico, por aquí vamos a ver este feedback formal,
usualmente en las evaluaciones periódicas, trimestral, semestral, anual. Se basa en datos concretos, indicadores, KPIs, logros específicos. También tenemos el feedback informal, que es lo que les decía, en el día a día, después de una reunión, después de una participación, después de una entrega de proyecto, etc., ¿no? Es más inmediata y enfocada en situaciones específicas. Y bueno, el otro tipo de feedback es el feedback 360, que implica lo que les explicaba al inicio, esta evaluación que viene desde tu lado, una autoevaluación, evaluación de tus jefes, de tus subordinados e incluso de tus compañeros, ¿no? Entonces hay varias fuentes, varios canales que te realizan la evaluación y por lo tanto, pues tú tienes una perspectiva más holística, más integral, ¿ok? No sé si por ahí alguno tiene dudas, consultas. ¿Todo ok? Muy bien. Entonces, si todo está ok, vamos a ver un poquito más de cómo brindar feedback. Para esto he traído un videíto que también nos ayuda mucho a ejemplificar cómo nosotros, si en algún momento tenemos que brindar feedback a nuestros jefes, a nuestros compañeros, lo hacemos, ¿ok? Justamente esto de brindar feedback no solamente se puede aplicar en la vida profesional, sino también lo podemos aplicar con nuestra familia, con nuestros amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo nosotros podemos reconocer a alguien y al mismo tiempo comentarle quizá algunas oportunidades de mejora que pueda tener, de una manera positiva, de una manera en que no se convierta en una crítica, sino más bien en un motivante para que esta persona pueda cerrar esas brechas identificadas, ¿ok? Prestemos atención al video y luego comentamos sobre cómo brindamos feedback mediante esta técnica del bocadillo o técnica sándwich, si lo llevamos al lenguaje latino, porque acá está en español España. ¿Ok? A ver, vamos a poner. Dejo de compartir. Y ahora sí. Presentar otra cosa. Ya está. Listo. De la autogestión es la aplicación correcta del mecanismo de feedback, ya que una de las premisas de la autogestión es el aprendizaje continuo y se aprende mucho de lo que los demás nos dicen sobre el trabajo que realizamos. ¿Pero qué es exactamente feedback? Su traducción literal es retroalimentación, pero es una palabra que se ha impuesto en el ámbito empresarial en su denominación inglesa. Dar feedback no deja de ser comunicar, transmitir a otra persona tu opinión sobre un aspecto. En este caso vamos a hablar de feedback en los casos de comunicación que un líder de equipo hace de forma individual a cada miembro. Normalmente esto no se hace de forma ordenada, pensada ni estructurada. Se premia, reconoce, corrige o abronca según el momento, el nivel de estrés o el buen o mal momento del día. Se debe comunicar este feedback cada cierto tiempo, siempre en frío, no tras una bronca o discusión. Tiene que ser algo pensado antes de comunicarlo. Existen varias técnicas para impartir feedback. Yo voy a explicar la más efectiva, el feedback bocadillo. El objetivo de la técnica del bocadillo es comunicar una característica negativa entre dos aspectos positivos. El primero asociado al presente y el segundo al futuro. Primero, en primer lugar, ofrecemos y valoramos un aspecto positivo a aquel a quien estamos dando feedback. Buscamos que se sienta valorado por su tarea realizada, por lo que haremos ver qué nos ha gustado de su trabajo reciente. Segundo, añadimos el aspecto que pensamos que se debe mejorar. Para esta fase es imprescindible argumentar el porqué de nuestra opinión. Debemos ir más allá de un no has hecho esto bien o te has equivocado en. Debemos incidir en cómo se debería de haber hecho mejor, para propiciar una opinión constructiva y no un ataque. Tenemos que tener presente que damos feedback no para desahogarnos o liberar nuestro estrés atacando a alguien. Lo hacemos para que esa persona aprenda del error.
Si la atacamos, se pondrá a la defensiva, buscando excusarse y no siendo crítico consigo mismo. Tercero y último, volvemos a hablar del aspecto positivo, dando un enfoque futuro, es decir, reforzando cómo alguna de sus competencias, conocimientos o motivación van a ayudar a mejorar su desarrollo profesional y el de la empresa. De este modo, la persona sujeta al feedback no se siente invadida y damos a la conversación una introducción y un final positivo, pero transmitiendo también aquello que queremos que mejore. Excelente. Entonces, justamente nos dimos cuenta sobre esta importancia de saber cómo brindamos feedback. Y aquí menciono un aspecto importante que es la técnica bocadillo, ¿no? Cómo nosotros podemos, mediante esta técnica, lograr canalizar, ¿no?, estas fortalezas y al mismo tiempo estas oportunidades de mejora, ¿no? En un espacio objetivo, en un espacio donde no hemos tenido una tensión, sino más bien es un espacio, un momento tranquilo, pues logramos comunicar esas fortalezas colocando primero una fortaleza, al medio una oportunidad de mejora y finalmente cerrando con una fortaleza. Y cómo esta persona que va a recibir el feedback pues se va a sentir reconocido y va a sentir que realmente está teniendo un momento, un espacio de una buena retroalimentación. ¿Ok? No sé si alguno quiere hacer algún comentario sobre el video. ¿Todo bien? Ok. Entonces, si ya nos damos cuenta un poquito sobre feedback y estos espacios que nos hemos dado cuenta, tenemos justamente que el feedback tenemos que estar preparados, tenemos que ir de manera concisa, tenemos que ir tranquilos y al mismo momento presentar datos objetivos con ejemplos específicos y con sugerencias también claras, sugerencias de manera asertiva. En este momento tenemos que ser muy empáticos, saber comunicar de una manera precisa, pero no pues lanzando solamente críticas o lanzando solamente errores. ¿Ok? Una vez que ya hemos brindado el feedback, nos toca también validar cómo esta persona va a cerrar esas brechas, va a cerrar esas debilidades identificadas, ¿no? Por ahí el diseño de planes de mejora o quizá monitoreo del progreso en intervalos regulares. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ya si nos vamos al lado de feedback continuo, vamos a darnos cuenta que es una práctica que tienen muchas empresas y sobre todo las empresas que impulsan la gestión del talento, que impulsan el cuidado y bienestar del empleado, ¿no? Es un entorno, es un espacio donde los empleados se sienten cómodos, donde escuchan y al mismo tiempo brindan feedback de manera constante y transparente. Qué importante es esto de la transparencia. A veces hay empresas que no tienen evaluación de desempeño, que no tienen feedback, pero sí están haciendo ascensos, sí están haciendo promociones y muchos empleados dicen, pero ¿por qué ascienden a esta persona que no llega a los objetivos, que no llega a las metas y su único mérito es porque es el conocido, el amigo del jefe de hace años, ¿no? Entonces, si tú tienes un sistema de evaluación de desempeño, un sistema donde puedas tener métricas, donde tú puedas tener resultados concretos, pues estás asegurando que esas situaciones de crecimiento, esas situaciones de ascenso van enmarcados en función de la meritocracia, en función de brindar esas posibilidades a personas que realmente se lo merecen según esa evaluación de desempeño que has realizado. ¿Ok? Entonces, este momento de feedback continuo debe incentivarse como política, como contexto para las empresas, para su gestión de evaluación de desempeño. Hay algunas plataformas tecnológicas que facilitan pues el intercambio de estos espacios de retroalimentación y de opiniones
en tiempo real, como lo son Teams, lo son Slack, incluso algunas plataformas muy, muy específicas, ¿ok? Hay empresas que incluso te dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que exista una cultura de evaluación de desempeño y de feedback que sea una política y que sea incluso 360, que todo el mundo evalúa a todo el mundo, que a mí me evalúen, que yo evalúe y que todos puedan brindar feedback, tanto los subordinados como los jefes. Y de esa manera nos aseguramos que todos sientan que están teniendo, ¿no?, un punto de vista válido y que al mismo tiempo pueden tener impacto real en su compañero, en su jefe, en ellos mismos, en su autoevaluación. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son los retos del feedback? Pues muchas veces hay empresas que dicen no tengo tiempo y no diseñan, no gestionan este proceso de evaluación de desempeño. También a veces hay personas dentro incluso del mismo mundo, de la misma área de gestión humana, de recursos humanos, que no desean que existan estos procesos por temor, ¿no? No quieren que se evalúe, tienen miedo a no cumplir con los objetivos, con los KPIs que se estén planteando. O incluso hay algunos que no quieren escuchar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de implantar, de hacer consciente que un sistema de evaluación de desempeño es necesario para el crecimiento sano de una empresa y sobre todo para todo lo que es de insumo para procesos de recursos humanos como formación, capacitación, procesos de líneas de carrera, procesos de reclutamiento y selección, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos o qué otra responsabilidad tenemos nosotros desde gestión humana? Pues necesitamos asegurarnos de que el feedback que estamos brindando no solamente sea escuchado por escuchar, sino que sea significativo, que se traduzca en cambios concretos. Y de esa manera podemos establecer un ciclo de revisión periódica donde se analicen los datos obtenidos y se realicen ajustes en las políticas y procesos de la empresa. ¿Ok? Un ejemplo, aquí en Perú tenemos una empresa que se llama Natura, que modificó mucho su política de licencias luego de recibir un feedback específico sobre la necesidad de mayor flexibilidad para atender emergencias familiares, ¿no? Entonces, ampliaron su rango de licencias gracias a ese feedback que recibieron de sus trabajadores. Y eso solamente se logró porque alentaron una cultura de feedback, de evaluación de desempeño, donde todos podían mencionar qué se puede mejorar de la empresa, qué se puede mejorar del jefe, del practicante, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pues acá les dejo un videito para que vean en su tiempo libre, que justamente nos habla sobre estas situaciones de feedback en algunas empresas. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, como siempre, a mí me gusta que tengamos nuestro momento de análisis. Este es sobre todo un análisis más chiquito que vamos a hacer juntos. Justo por acá les voy a comentar. Es una empresa ficticia por si acaso. Se llama Retail Plus. Es una empresa minorista que está en muchas ciudades del país, pero a pesar de su éxito nacional que tiene, pues enfrenta dificultades relacionadas con la experiencia del empleado. Los empleados se han quejado de la falta de feedback que sea constructivo por parte de los gerentes, lo cual ha generado confusión sobre las expectativas y objetivos laborales, ¿no? Entonces nos hemos encontrado con una empresa que no está teniendo una relación positiva en experiencia del empleado. Los empleados sienten que nadie les dice cómo están haciendo su trabajo, ¿no? Muchos empleados no saben cómo hacerlo, si están haciéndolo bien, nunca les felicitan ni tampoco les critican, entonces están haciendo por hacer algunos de sus procesos. E incluso acá en situación actual nos dicen que algunos solo reciben feedback cuando han cometido grandes errores.
¿ok? Solamente intervienen los supervisores cuando hay un error muy grave. También encontramos que existe una baja satisfacción laboral. Las encuestas de satisfacción nos han revelado que el 65% de los empleados siente que sus esfuerzos no son reconocidos. Y el 40% afirma que no reciben retroalimentación clara ni frecuente. Entonces, nos damos cuenta, bajo desempeño, baja satisfacción laboral y por lo tanto también esto está enmarcado en un clima tenso. Hay relaciones tensas con los supervisores. Los supervisores y sus equipos su relación se ha vuelto tensa. Los empleados sienten que los gerentes solo intervienen para corregir errores y no para ofrecer apoyo continuo. Si nosotros pensamos, acá hay varios problemas que podemos identificar y que justamente se relaciona con la falta de feedback, la falta de evaluación de desempeño, la falta de comunicación, incluso hasta la falta de liderazgo. Los supervisores, los gerentes no están teniendo un liderazgo efectivo, bien construido, ¿no? Nosotros, si nos dicen qué identificas, pues tenemos un espacio de retroalimentación reactiva. Los gerentes solo dan un feedback, ¿no? Ni siquiera podríamos decir que es feedback, en momentos críticos, cuando los problemas ya son muy graves. También hay una falta de reconocimiento. A quien hace bien las cosas, no les felicitan, no les reconocen y por lo tanto no compensan esas situaciones que podrían ser positivas de los empleados. Y falta de formación en liderazgo. Necesitamos quizá aquí no solamente capacitar a los empleados de atención al cliente, sino también a los mismos supervisores, a los mismos gerentes que tienen que avanzar con el tema del liderazgo, con el tema de brindar feedback, de manejar situaciones tensas, ¿no? Entonces, a partir de estas necesidades, ya nosotros podemos ejecutar nuestro plan de evaluación de desempeño, plan de incluso también capacitación y formación, que es otro proceso que va muy de la mano con el tema de necesidades específicas. ¿Ok? Muy bien. Eso es un poquito sobre justamente este ejemplo de análisis que se basa mucho en algunas necesidades que ciertas empresas pueden tener. ¿Ok? Y bueno, hoy vamos a acabar un poquito más temprano. Vamos a salir, creo que 10 minutitos antes, así que genial. Justo ya para repasar nuestro tema de conclusiones de esta clase, que ha sido una clase un poquito más densa, por eso también salimos un poquito más para descansar, que tiene que ver con el tema, sobre todo, de cómo evaluamos en las empresas. Cómo nosotros, desde gestión humana, somos estos responsables de impulsar la evaluación y que existan estos espacios de feedback, de retroalimentación, para que exista un proceso continuo, no limitado a evaluaciones formales. ¿Ok? Ahí creo que alguien tuvo alguna duda, consulta. Ok, nuestra compañera Ditec. Y bueno, pues acá vemos justamente sobre los aspectos positivos del feedback. Aumenta la confianza, el aprendizaje, la alineación estratégica. Con una buena retroalimentación tenemos evaluaciones de desempeño que dejan de ser un trámite, dejan de ser esas evaluaciones tensas y más bien se convierten en una herramienta clave para el desarrollo y el éxito empresarial. ¿Okay? La evaluación de desempeño es una herramienta que necesitamos incorporar para medir, desarrollar y alinear el talento con los objetivos de la empresa. Su éxito va a estar muy de la mano con una adecuada comunicación y también adecuados objetivos orientados a esas soluciones, de esas necesidades identificadas. ¿Ok? Todo va a depender mucho de su propio contexto y cómo ustedes también hayan planificado su evaluación de desempeño. ¿Listo? Eso es todo por hoy, chicos. No sé si tienen alguna duda, consulta, antes de cerrar nuestra clase de hoy. ¿Todo ok? Muy bien. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Sé que es una clase un poquito más teórica,
Pero ya viene la siguiente clase, que es una clase mucho más activa, porque vamos a ver sobre todo el proceso de gestión, pero al mismo tiempo legislación laboral, beneficios, políticas. Entonces, les invito a que estén atentos a la siguiente clase también. Nos vemos el día sábado y de paso me cuentan qué tal su sábado y cerramos la sesión por el día de hoy. Muchas gracias al equipo de ITEC como siempre y les dejo en las mejores manos con nuestra compañera de ITEC. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Nos vemos.